Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti, todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar a nuestros queridos oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual estudiamos juntos diferentes contextos, porciones, libros de la palabra de Dios en una manera expositiva y también exhaustiva, tratando de aplicar una correcta exégesis. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y hemos llegado al capítulo 9 de esta carta y hemos podido avanzar hasta el versículo 14 de este contexto, y hoy estaremos a partir del versículo 15 para después adentrarnos en otro contexto que nos llevará a concluir este capítulo, que tiene 27 versículos. En los programas anteriores, hablando de esta epístola, la primera que el apóstol Pablo escribió, de las que conocemos como epístolas mayores, que es primera, segunda de Corintios y Romanos, la escribió desde Éfeso en su tercer viaje misionero a una iglesia que fundó en Corinto, en Grecia, en su segundo viaje misionero. Pudimos ver que en este capítulo 9 el apóstol Pablo sigue con el guión que nos viene ya hablando desde los capítulos anteriores en cuanto al ejercicio de una correcta libertad por parte del creyente en la iglesia, buscando siempre la edificación del cuerpo de Cristo. En el comienzo de este capítulo 9, el apóstol Pablo va a defender 5 argumentos por los cuales él podría tener un corazón que esperara, ¿verdad?, el sustento por parte de esta iglesia. Pero sin embargo, podemos ver que él defiende también su derecho a rechazar el sostenimiento. No está elogiando la actitud, está corrigiendo una actitud, pero no solamente en cuanto a él, sino en cuanto a todos los creyentes. Él comienza su primer argumento, como hemos estado viendo, versículo 1, acerca de quién él es apóstol y él es libre. Él ha tenido un llamamiento divino, él es un apóstol enviado de Cristo para fundar una iglesia en la ciudad de Corinto, pero a la vez también es libre. Después podemos ver cómo él más adelante nos habla de que en las propias normalidades de este mundo, los soldados y los agricultores, en cierta manera, también se benefician del resultado de su propio trabajo.
él ahora va a apoyar también esta idea en la propia ley del Antiguo Testamento, donde el propio Moisés dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Esto lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, versículo 4. También podemos ver que es una práctica veto o antiguo testamentaria, donde los propios sacerdotes, los propios levitas se alimentaban, ¿verdad?, de esa comida que llegaba al templo, siempre en el orden correcto del desarrollo litúrgico religioso de los sacrificios. Buenos ejemplos, y también tenemos muy malos ejemplos para aprender. También concluyó en la propia cabeza de la Iglesia, en el propio Señor Jesucristo, porque dice: así también ordenó el Señor, versículo 14, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y ahora, en este día, vamos a concluir en este contexto que comienza en el verso 15 y nos lleva hasta el 27, pero ahora vamos a ir parándonos también, desmenuzando, desglosando todo este contexto. Pablo tenía esa autoridad, ese derecho, ¿verdad?, de recibir sustento, sostenimiento material de esta iglesia. Pero él es un creyente maduro. Tenía un equilibrio entre su autoridad, la cual reconocía, y que estos creyentes no reconocían en su forma correcta y debida, con la propia disciplina y entendimiento de su propio corazón. No tenía, como digo, derecho a ceder su libertad en Cristo, pero sí tenía la libertad de ceder sus derechos. Esto es muy importante. Hay ciertas cosas que no son negociables en nuestra vida, que son producto de una gracia, y esto siempre tiene que ser la bandera que nos identifica. Él dice claramente: soy libre, tengo libertad. Esto es un derecho que Dios me ha dado por su obra en mi vida, por su obra en mi corazón. Ahora, pero esta libertad me da, como digo, la capacidad de ceder mis derechos, de hacerme todo a todos, de buscar a aquellos que amo y no buscar los bienes de aquellos a quienes amo, de atesorar para los hijos, de compadecerme de los débiles, de no ser tropezadero. Esto es muy importante. Si todos los ministros, si todos los creyentes, independientemente de nuestras funciones en la Iglesia, comprendiéramos este detalle y pudiéramos entenderlo en su justa medida, mostraríamos un equilibrio de carácter y de actuación. Como digo, no tenemos derecho a ceder nuestra libertad en Cristo, pero sí tenemos la libertad de ceder nuestros derechos. Perdón. Entonces ahora podemos entender por qué escribió en la manera que lo hizo. Les dio, como digo, a estos creyentes un ejemplo vivo de estos mismos principios acerca de los cuales él está escribiendo. Bueno, esto es importante. No solamente palabras, sino el poder que subyace y que respalda las palabras, y ese poder que se manifiesta con el ejemplo, ¿verdad? Cuando podemos ver a una persona ejemplar, cuando podemos ver a una persona que se rige, que se dirige por estos principios y que manifiesta esos principios que él predica, que él enseña y que él aconseja, entonces, como digo, encontramos ejemplos vivos que respaldan una autoridad y que nos incentivan, nos animan a hacer caso. Como digo, aquí tendríamos una gran interrogante. No deberían, ¿verdad?, estos creyentes más fuertes de Corinto ser capaces de dejar a un lado sus derechos para beneficio de los santos más débiles. Ahora ya tenemos sentido en lo que hemos podido estudiar en el capítulo 8 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en cuanto a comer la carne. ¿Era más importante comer carne que edificar la iglesia? Tristemente, a veces nos encontramos con estas actitudes.
la suficiencia que nos embarga, a veces esa actuación un poco pretenciosa, arrogante, que podemos tener todos, actúa más guiada por la carne, manipulada por el espíritu diabólico y no tanto por el Espíritu Santo. Nosotros, los creyentes más maduros, tenemos que dejar a un lado nuestros derechos para dar un beneficio a los santos más débiles. Era más importante para ellos comer la carne que edificar la iglesia. Bueno, nosotros podríamos pensar en estas prioridades. Podríamos pensar en aquellas cosas que convendría dejar a un lado para actuar de una manera mucho más edificante. Como digo, estamos hablando de esas cosas que realmente son importantes en la vida. A veces, cuando vemos creyentes que tienen confundidas, o cuando nosotros mismos tenemos confundidos o confundidas estas prioridades personales, entonces el resultado es la obstaculización de la obra de Cristo. Ay, si hiciéramos caso a las palabras del Señor Jesús en Mateo 6:33, donde nos dice ese texto tan conocido: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La prioridad es el reino de Dios. La prioridad es el carácter del reino de Dios. La prioridad es el corazón del reino de Dios. La prioridad es la edificación en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos primeramente este reino de Dios, lo que estamos haciendo es ceder, ¿verdad?, estos derechos en esta libertad que nos ha sido concedida. Nosotros, vuelvo a repetir, no podemos dar esta libertad que recibimos de Cristo a nadie, porque esto tiene que ser dado por el cielo. Pero lo que sí podemos hacer es, en esa libertad, renunciar, rechazar ciertos derechos por el bien del reino de Dios. Y entonces todas aquellas cosas que componen la lista de nuestras necesidades será suplida. La iglesia tendrá una economía para bendecir las misiones, tendrá recursos humanos para poder servir. Esa obra del Señor prosperará porque la iglesia está creciendo por medio de la conducta y de la vida que el Espíritu Santo está implantando, influyendo y desarrollando en la vida de todos los creyentes. Pero nuestra realidad es que a veces es más importante comer carne en el derecho de nuestra madurez que no buscar primeramente el reino de Dios. A veces hacemos sacrificio, a veces nos privamos de cosas para poder dar a otros. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, que Dios nos ayude a tener una mente llena por la cual nosotros nos privamos para poder enriquecer a otros. Que nuestra pobreza sea la riqueza de otros. Ahora Pablo va a dar 3 razones, que las vamos a ver en 3 contextos, que a partir de, como digo, de este versículo 15 hasta el verso 27, explican la libertad que él tenía para rehusar recibir este sostenimiento, aun cuando tenía el derecho y la iglesia tenía el deber. Bueno, pues ahora vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bueno, aquí podemos ver que Pablo está muy entendido de las palabras del Señor Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Para Pablo había un principio fundamental, una razón importante, y era no ser tropiezo, no ser obstáculo, como dice en el verso 12, no ser obstáculo al Evangelio de Cristo. Qué bueno es esto que estamos aquí leyendo. Cuando nosotros vamos al verso 12, aquí tenemos una seria reflexión, cuando el apóstol está enseñándonos que él no quiere ser obstáculo al Evangelio de Cristo, o sea, que él no quiere ser un lazo, que él no quiere ser un tropiezo, que él no quiere ser un estorbo. Esta palabra como tal es la única vez que sale en el Nuevo Testamento, pero sin embargo en otras maneras sí aparece, compartiendo pues la propia raíz. A veces nos habla de ofensas, a veces de causas de tropiezo, a veces nos habla de cortar, de ofender, de golpear, de amputar, de crear cierta dificultad para poder desarrollar estas labores, ¿verdad? Y todo esto, como digo, a veces nos estorba más que nos ayuda. Y por lo tanto, lo que él está aquí diciendo es muy correcto. Prefiere morir antes que se desvanezca esta mi gloria, que es, evidentemente, es el progreso del Evangelio, queridos oyentes. Wow. Esto son palabras que a mí se me quedan cortas en mi propia expresión, pero a la vez lo único que puedo ver es la importancia de una necesidad apremiante, fundamental, de una actitud necesaria en la Iglesia. Y esto trae a colación o me trae a memoria las palabras del propio Señor Jesús en el capítulo 16 de Mateo, en el verso 23, a su querido discípulo Pedro, a ese gran hombre de Dios, a esa columna de la Iglesia de Jerusalén, a ese portavoz de los apóstoles, a ese hombre determinante, que tan bendecido, ¿verdad?, fue con el grupo de sus propios colegas y compañeros, exceptuando el disgusto y la tristeza y la perdición de Judas. Él acaba de declarar en una manera gloriosa quién es el Señor Jesús. Él le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, he entendido que tú eres el Mesías enviado. Recordamos, para los judíos había dos eras por las cuales medían el tiempo y la historia de la vida del mundo. Una era la actual y otra era la venidera, y esas eras estaban separadas por la venida del Mesías, y esa venida del Mesías evidentemente era para instaurar, implantar, establecer el reino prometido a Abraham. El Mesías sería el cumplidor de las promesas del Antiguo Testamento en todos los pactos que Dios hizo con muchos de sus siervos, Abraham, David, etcétera, etcétera, por boca de profetas, Jeremías, Ezequiel. Pero podemos ver que aún con esta grandeza cognitiva de comprensión, es el propio Pedro quien estorba la voluntad de Jesús, que era la voluntad del Padre. Esa voluntad que le llevaba a actuar en el derecho de cumplir con libertad la razón por la cual había sido llamado, que redundaba en el bienestar, en el beneficio, en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, para que hubiera bendición. Pero es Pedro quien le dice, reconviniéndole: comprende mejor las cosas, ten compasión de ti mismo.
está enseñando, está tratando de dar directrices, dirección, consejos a Jesucristo. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, esto es tremendo. O sea, Pedro está diciendo las mismas palabras que en el aposento alto, en esa última semana de vida de Jesús aquí en la tierra con sus apóstoles antes de resucitar, donde Jesús está lavando los pies y el propio Pedro vuelve a repetir estas palabras. Él no había aprendido muchas cosas. Entonces dice claramente, Señor, tú me lavas los pies. O sea, le está diciendo, ¿qué es lo que estás haciendo? Él está constantemente dando lecciones a Jesucristo. Y Jesús le está diciendo, necesitas comprensión, necesitas entendimiento, necesitas conocimiento de lo que yo estoy haciendo. Y aquí exactamente igual, pero las palabras son fuertes, queridos oyentes. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Él no quiere ser un obstáculo al Evangelio de Cristo, ni por su entendimiento, ni por su conocimiento, ni por su percepción, ni por su sentimiento. Él no quiere ser ningún tipo de estorbo. Él quiere ser una ayuda, quiere trabajar a favor, quiere ver cómo el ejercicio de su derecho libre redunde para la gloria de Dios, que no es otra cosa que el avance del Evangelio. Queridos oyentes, tenemos que ir cerrando nuestro programa de hoy con esta reflexión que damos para el próximo programa, pero recordando esto, la importancia de que no tenemos un derecho a ceder la libertad, pero sí tenemos la libertad para poder ceder nuestros derechos. ¿Con qué propósito? Que no haya ningún obstáculo al Evangelio de Jesucristo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa, Dios mediante. Hasta la semana que viene.